Módulo número 8. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Transfusión de sangre y hemoderivados. Enfermedades del sistema hemolinfopoyético. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, junio de 2021. Contenido. Indicación para la utilización de la sangre y sus componentes. Complicaciones de la transfusión. Desarrollo de la medicina transfusional. Los conceptos acerca de la transfusión y conservación de la sangre incluyen la seguridad, el inventario y los costes de la sangre. Las recomendaciones de práctica clínica para el manejo de la sangre de los pacientes se basan en una utilización eficaz de esta, en nuestras estrategias de conservación de sangre, incluidas alternativas farmacológicas a la transfusión, y en el consentimiento informado del paciente para ello. Los elementos multidisciplinares clave en la medicina transfusional incluyen los centros de recogida de sangre, los servicios de transfusión hospitalarios, los laboratorios de investigación y el sector comercial. Manejo de la sangre. El manejo de la sangre centrado en el paciente se describe en la circular informativa como un juicio profesional basado en la evaluación clínica que determina la selección de los componentes, las dosis, la velocidad de administración. Por tanto, el manejo de la sangre del paciente comprende un abordaje médico y quirúrgico basado en la evidencia con estrategias preventivas orientadas a identificar, evaluar y tratar la anemia, por ejemplo tratamiento farmacológico y reducción de las pérdidas diatrógenas de sangre por pruebas diagnósticas. A optimizar la hemostasia, por ejemplo tratamientos farmacológicos y pruebas en el lugar de asistencia. Y a establecer los umbrales para la toma de decisiones, por ejemplo recomendaciones, para la adecuada administración del tratamiento con sangre. El director médico del banco de sangre es responsable de los aspectos vinculados al almacenamiento y seguridad de esta, mediante el control de las políticas del laboratorio y el control de las técnicas y la calidad. La gestión de un servicio de transfusión debe incluir la coordinación de las actividades de transfusión y conservación de la sangre, además de servir como consultor a los clínicos que tratan a pacientes que se van a someter a una transfusión masiva, aféresis o trasplante, o que presentan dificultades para encontrar hemoderivados compatibles. Por último, el especialista en medicina transfusional debe controlar la calidad para satisfacer las exigencias legales y de acreditación. Disponibilidad de sangre. Los centros de transfusión y donación deben ser capaces de aportar sangre en casos de crisis agudas. La falta esporádica de sangre y hemoderivados, por ejemplo concentrados de eritrocitos, productos plaquetarios, albúmina, inmunoglobulina intravenosa y concentrados de factores de la coagulación, puede suponer una amenaza para la vida. Estas carencias se han atribuido a interrupciones en la producción, a los criterios cada vez más estrictos para aceptar donantes, a la recuperación de los productos, a un aumento del uso, incluido fuera de indicación, y a factores del almacenamiento u otros problemas de mercado. Figura 177, 1. Un comité de transfusión hospitalario y el servicio de transfusión ayudan a los médicos a controlar la disponibilidad, la seguridad y la utilización de los hemoderivados. Hemoderivados. En Estados Unidos, el Department of Health and Human Services monitoriza los servicios de sangre comunitarios Centinela y los servicios de transfusión hospitalarios para controlar la extracción de sangre y la actividad transfusional. Las actividades de transfusión de sangre y de extracción marcaron un máximo en 1986, tras lo que disminuyeron hasta 1994. Sin embargo, la transfusión y extracción de sangre se incrementaron un 8% en 1997, un 10,2% en 1999 y se estima que lo han hecho a un ritmo anual de un 4 a 5% con posterioridad. La Cruz Roja estadounidense, que aporta la mitad de todos los hemoderivados en Estados Unidos, suele contar con una reserva de hemoderivados para 3 a 4 días, aunque algunos centros independientes disponen de mayores reservas.
El uso de eritrocitos congelados como protección frente a la falta de reservas no ha sido práctico en general, porque la duración de la conservación de estas unidades descongeladas solo es de 24 horas, aunque un sistema automatizado funcionalmente cerrado para los procesos de glicerolización y desglicerolización permite ampliar esta duración a 2 semanas. La disponibilidad de este sistema permite a muchos centros de donación y servicios de transfusión ampliar los inventarios y las reservas de eritrocitos disponibles. Tras catástrofes de origen natural o producidas por el ser humano, las reservas de sangre disponibles resultan adecuadas a corto plazo y se pueden movilizar con rapidez a gran distancia. Dada la necesidad de mantener las reservas, las extracciones de sangre suelen superar a las necesidades. Transfusión de eritrocitos. A nivel mundial se estima que cada año se donan más de 75 millones de unidades de sangre completa y en Estados Unidos se transfunden 24 millones de unidades de sangre al año. Sangre total. Una unidad de sangre se extrae como una donación de 450 mililitros más menos 10%, que se introducen en anticoagulante citrato, que también contiene fosfato y dextrosa. El contenido de eritrocitos y hemoglobina es variable y depende del hematócrito del donante y del volumen concreto extraído. La sangre total se almacena a 4 más menos 2 grados para reducir la utilización de trifosfato de adenosina por los eritrocitos y conservar su viabilidad, que debería ser al menos del 70% cuando se terminen los 35 días que se puede almacenar. Tras 10 días de almacenamiento, se ha perdido ya todo el 2,3-difosfoglicerato eritrocítico previo a la donación, pero hasta el 50% se regenera en las primeras 8 tras la transfusión. En los países occidentales, no se suele emplear la sangre total porque en pocas horas o días se reduce la cantidad o se pierde la viabilidad de algunos factores de la coagulación, sobre todo los factores V y octavo. Tras mantener la muestra de sangre durante 7 días a 4 grados, las concentraciones de factor octavo se habrán reducido a 0,32 más menos 0,09 unidades por mililitro, y las de factor V a 0,78 más menos 0,15 unidades por mililitro. A 4 grados, las plaquetas sufren un cambio de que pasa de ser discoide a esférica, que resulta irreversible a partir de las 8H. Su supervivencia in vivo se reduce a 2 días. Componentes eritrocíticos. Los eritrocitos se proporcionan en diversos formatos, que difieren por la presencia de aditivos y en el grado de eliminación de los leucocitos. Las soluciones que contienen combinaciones de suero salino, adenina, fosfato, bicarbonato, glucosa y manitol consiguen una mejor viabilidad de los eritrocitos durante el almacenamiento y permiten usarlos durante 42 días. Los eritrocitos y los eritrocitos en una solución aditiva se pueden usar de forma indistinta, salvo que estos últimos no se recomiendan para las exsanguinotransfusiones o las transfusiones masivas en recién nacidos. Los eritrocitos no se deben sacar de la nevera hasta el momento de la transfusión, dado el riesgo de proliferación bacteriana dentro del envase a temperatura ambiente. Los eritrocitos que llevan sin refrigerar 30 minutos o más no pueden devolverse al banco. Una unidad de eritrocitos se debe infundir en un período máximo de 4 horas. Componentes celulares sanguíneos irradiados. Los componentes celulares de la sangre sometidos a radiación gamma se emplean para prevenir la aparición de enfermedad del injerto contra el huésped asociada a la transfusión. Componentes celulares sanguíneos leucorreducidos. Los leucocitos se eliminan de los componentes de la sangre mediante filtración. Un componente leucorreducido debe tener menos de 5 × 10⁻⁶ leucocitos residuales por litro. El 100% de las unidades analizadas debería cumplir este criterio. La eliminación se debe realizar mientras las células están todavía intactas, filtrando la sangre lo antes posible tras su recogida.
La leucorreducción disminuye la incidencia de aloinmunización por antígeno leucocítico humano en receptores de múltiples transfusiones, pero se siguen observando cifras de inmunización del 10 al 25% en mujeres que ya se han expuesto a aloantígenos, alelos del antígeno leucocítico humano durante los embarazos. La leucorreducción influye menos en la refractariedad a las plaquetas de donaciones múltiples, debido a la relevancia de los factores no inmunológicos en la mala respuesta a las plaquetas transfundidas. La leucorreducción también disminuye el riesgo de reacciones febriles no hemolíticas tras la transfusión de eritrocitos o plaquetas. Varios estudios indican un efecto beneficioso de la leucorreducción sobre la frecuencia de infecciones postoperatorias. La inuencia de la leucorreducción sobre la incidencia de enfermedad del injerto contra el huésped tras una transfusión se desconoce. Prevención de la transmisión de citomegalovirus. Un pequeño número de estudios sobre la leucorreducción previa al almacenamiento ha sugerido que es una medida eficaz para prevenir la infección por citomegalovirus asociada a la transfusión, que se observa en el 4% de los casos, incluso cuando se emplean componentes seronegativos. La de leucocitos previa al almacenamiento reduce la tasa de infecciones a menos del 1%, lo que sugiere que esta tecnología puede ser equivalente a los estudios serológicos para determinar los anticuerpos frente a citomegalovirus para la prevención de la transmisión de esta enfermedad, aunque la mayor parte de los servicios que realizan transfusiones siguen solicitando las pruebas para citomegalovirus en los componentes con leucorreducción. Las indicaciones de usar componentes seronegativos para citomegalovirus incluyen las transfusiones durante el embarazo, las transfusiones intrauterinas, las transfusiones a recién nacidos de menos de 37 semanas de edad gestacional, las transfusiones a pacientes seronegativos para citomegalovirus que puedan ser o hayan sido receptores de un trasplante halogénico de células madre de médula ósea o de sangre periférica cuando el donante también sea seronegativo para citomegalovirus y los enfermos con infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Efectos inmunomoduladores. Las transfusiones previas aportan una ventaja inmunomoduladora para la supervivencia de los aloinjertos renales, incluso cuando se emplean fármacos inmunodepresores potentes, aunque se sigue ignorando el mecanismo exacto de este beneficio. Los estudios retrospectivos sugieren un efecto adverso de la transfusión sobre la frecuencia de infecciones perioperatorias o de cánceres recidivantes. Tipificación y pruebas cruzadas. La sangre y los hemoderivados usados para las transfusiones deberían ser compatibles con la sangre del paciente. Determinar con precisión el grupo AB o RH para el paciente es la prueba serológica fundamental antes de la transfusión. Cuando no se dispone de sangre o componentes específicos isotipo o se produce una urgencia que impida su identificación, se deberían emplear eritrocitos del grupo O negativo. El grupo O es la única alternativa para los enfermos receptores de este grupo y es una posible alternativa para los enfermos de los grupos A, B y AB. Los antígenos de los eritrocitos distintos de A, B, O y D no se suelen plantear a la hora de seleccionar hemoderivados donados para la transfusión, salvo que se detecten en el paciente anticuerpos frente a los eritrocitos con relevancia clínica mediante un cribado de anticuerpos o una identificación previa. Los aloanticuerpos frente a los eritrocitos se producen tras la exposición a antígenos de eritrocitos extraños en una transfusión o un embarazo previos. Para que un anticuerpo se considere relevante desde el punto de vista clínico, se debe asociar a una reacción transfusional hemolítica o a una menor supervivencia de los eritrocitos transfundidos incompatibles. La mayor parte de los anticuerpos con relevancia clínica reaccionan de forma óptima a 37 grados Celsius o se detectan mediante la prueba de antiglobulina. Si el cribado de anticuerpos es negativo en el receptor, existe una probabilidad superior al 99% de que la prueba cruzada para A, B, O y RH también sea compatible. Si no se detectan anticuerpos inesperados con relevancia clínica y no existen registros previos de la presencia de estos anticuerpos, solo será necesario realizar estudios serológicos para determinar la incompatibilidad A, B, O, es decir, no se tiene que hacer la prueba de antiglobulina si se realiza la prueba cruzada. Transfusión de eritrocitos.
Si la transfusión está indicada, debe proporcionar beneficios. En un gran estudio sobre testigos de Jehová, cuyas creencias religiosas prohíben el uso de las transfusiones de sangre, el riesgo de mortalidad era mayor en los pacientes quirúrgicos con enfermedad cardiovascular que en los que no tenían tipo de enfermedad. Un análisis de seguimiento de un subgrupo de estos pacientes demostró que las posibilidades de morir en pacientes con una hemoglobina postoperatoria menor de 7 gramos por decilitro aumentaban 2,5 veces por cada gramo de disminución de las concentraciones de hemoglobina. Aunque no se produjeron muertes, en 98 enfermos con concentraciones de hemoglobina postoperatorias de 7,1 a 8 gramos por decilitro un 34,4%, de 32 enfermos con concentraciones de 4,1 a 5 gramos por decilitro falleció. Estos datos sugieren que en la anemia inducida por la cirugía se puede mejorar la supervivencia de los pacientes de riesgo administrando transfusiones de sangre para mantener una concentración de hemoglobina superior a 7 gramos por decilitro. Los datos obtenidos de ensayos aleatorizados apoyan de forma generalizada políticas más restrictivas para la transfusión de eritrocitos y plaquetas. Ensayo aleatorizado. En un amplio ensayo aleatorizado sobre pacientes ancianos sometidos a cirugía por una fractura de cadera, la transfusión cuando el umbral de hemoglobina era 10 gramos por decilitro no fue mejor que la transfusión cuando existían síntomas de anemia o cuando el médico decidía esperar a que ésta fuera inferior a 8 gramos por decilitro. En un estudio multicéntrico, se administraron transfusiones de eritrocitos a 418 pacientes de cuidados críticos cuando la concentración de hemoglobina se redujo por debajo de 7 gramos por decilitro y se mantuvieron estas cifras en 7 a 9 gramos por decilitro mientras que otros 420 enfermos recibieron transfusiones cuando la hemoglobina se redujo por debajo de 10 gramos por decilitro y se mantuvieron valores de 10 a 12 gramos por decilitro. La mortalidad a los 30 días no mostró diferencias significativas en ambos grupos, lo que sugiere que situar el umbral para la transfusión en 7 gramos por decilitro puede ser igual de seguro que un umbral más alto de 10 gramos por decilitro en los pacientes críticos. Un análisis de seguimiento demostró que la estrategia de transfusión de eritrocitos más restrictiva también parecía segura en enfermos cardiovasculares. Estudio retrospectivo. Un estudio retrospectivo analizó la relación entre la anemia, las transfusiones de sangre y la mortalidad en casi 80.000 pacientes mayores de 65 años hospitalizados por un infarto agudo de miocardio. La anemia, definida con un hematocrito inferior al 39%, estaba presente en el momento del ingreso en el 44% de los enfermos y la concentración era del 33% o menor en el 10% de los enfermos. La transfusión de sangre a pacientes con hematocritos inferiores al 33% en el momento del ingreso se asoció a una mortalidad a los 30 días significativamente menor. Basándose en este estudio, se ha recomendado realizar transfusiones para mantener hematocritos superiores al 30% en enfermos con infarto agudo de miocardio. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, parece que las transfusiones para mantener una hemoglobina por encima de 10 gramos por decilitro mejoran el pronóstico. En los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, una estrategia transfusional perioperatoria restrictiva es tan satisfactoria como una estrategia más liberal. Recomendaciones de práctica clínica. El número de recomendaciones de práctica clínica publicadas sobre las transfusiones de eritrocitos, plaquetas y plasma confirma el creciente interés y la importancia de una adecuada utilización de la sangre por parte de las sociedades científicas y las instituciones sanitarias. Las recomendaciones reconocen la necesidad de plantearse las covariables de los pacientes y otros criterios específicos para cada caso a la hora de adoptar decisiones sobre la transfusión. Dentro de las recomendaciones publicadas en general se acepta que la transfusión no aporta beneficio algo cuando la hemoglobina supera 10 gramos por decilitro, aunque puede ser beneficiosa cuando es inferior a 6 a 7 gramos por decilitro. La selección de un valor determinado de hemoglobina para indicar la transfusión es un aspecto discutido.
Por ejemplo, las recomendaciones iniciales de la American Society of Anesthesiology en 1996 definieron una concentración de hemoglobina inferior a 6 gramos por decilitro como criterio para transfundir en caso de hemorragia aguda, mientras que las recomendaciones de la American Society of Anesthesiology actualizadas en 2006 destacan que, aunque múltiples ensayos han evaluado la influencia de los umbrales para la transfusión sobre el resultado del paciente, la bibliografía no es suficiente para definir un umbral para indicarla en los pacientes quirúrgicos con una pérdida notable de sangre. 3 recomendaciones han especificado un umbral de hemoglobina para los pacientes con una hemorragia aguda solo, de forma que el concepto de concentración empírica de hemoglobina como estímulo para la transfusión ha sido refutado por una serie de recomendaciones de práctica clínica publicadas. Los valores analíticos arbitrarios son inadecuados para definir cuándo se consideran apropiadas las transfusiones de eritrocitos, de forma que sería necesario evaluar a cada paciente de forma individualizada y emplear estrategias de manejo de la anemia específica de cada paciente. La aplicación de ayudas para la toma de decisiones clínicas en tiempo real y la incorporación de alertas de la mejor práctica en la orden del médico para la transfusión de sangre han conseguido mejorar la utilización de la sangre y el pronóstico de los pacientes. Tabla 177, 1. Ensayos clínicos clave para el tratamiento con eritrocitos y plaquetas. Tabla 177, 2. Recomendaciones de la práctica clínica de las sociedades médicas. Tabla 177, 2. Recomendaciones de la práctica clínica de las sociedades médicas, continuación. Transfusión de plaquetas. El uso de regímenes de quimioterapia intensivos y el trasplante de médula ósea o de células madre ha aumentado la demanda de productos derivados de las plaquetas, sobre todo en pacientes con trombocitopenia grave o complicaciones hemorrágicas. El uso de las transfusiones por aféresis de plaquetas, es decir, una unidad de plaquetas extraída de un donante mediante una técnica de aféresis, ha aumentado de forma sustancial, por la necesidad de disponer de reservas de plaquetas para dar soporte en cirugía cardíaca, oncología y en los programas de trasplante de células madre. Algunos de los temas emergentes relacionados con las transfusiones de plaquetas son la reevaluación del umbral de plaquetas para la transfusión profiláctica y la modificación de la dosis de transfusiones plaquetarias. Umbral para la transfusión de plaquetas. El umbral adecuado para la transfusión de plaquetas profiláctica depende de la situación clínica. Los estudios aleatorizados prospectivos indican que un umbral para la transfusión de plaquetas de 10.000 células por mililitro es igual de seguro y eficaz que los umbrales más altos en pacientes sometidos a quimioterapia o trasplante de células madre. Para las trombocitopenías por consumo, como la coagulación intravascular diseminada, el tratamiento con plaquetas sirve de soporte, pero no es eficaz salvo que se trate la causa subyacente. Las transfusiones de plaquetas no suelen estar indicadas en pacientes con una púrpura trombocitopénica idiopática o microangiopatías trombóticas, como la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico. Figura 177, 2. Umbral para realizar una transfusión de plaquetas en pacientes con trombocitopenia. Dosis de plaquetas. Las normas de la American Association of Blood Banks exigen que un 75% de los productos plaquetarios de aféresis contenga más de 3011 plaquetas. Sin embargo, no existe un consenso acerca de la dosis de plaquetas estandarizada, y en los ensayos clínicos se han empleado dosis MUES. En general, las dosis de plaquetas más altas consiguen un aumento mayor del recuento plaquetario y prolongan el tiempo hasta la siguiente transfusión, pero la semivida estimada de las plaquetas es parecida y no se encuentran diferencias en la evolución de los pacientes.
El tratamiento con dosis bajas de plaquetas, es decir, menos a una unidad de plaquetas, puede resultar más beneficioso en pacientes con trombocitopenia que reciben transfusiones profilácticas de plaquetas. Se estima que las necesidades fijas de plaquetas para mantener la hemostasia son de 7100 por mililitros al día. Las necesidades superiores a este umbral se deben principalmente al consumo de plaquetas. En los pacientes que desarrollan una trombocitopenia por un tratamiento mieloablativo, la supervivencia de las plaquetas se reduce al agravarse la trombocitopenia. En un ensayo clínico sobre las transfusiones profilácticas de plaquetas en pacientes con trombocitopenia hipoproliferativa, se observó que las dosis bajas de plaquetas, TAS, 1,1 por 10 a la 11 metros cuadrado, permitían un menor número de transfusiones, pero el número de plaquetas transfundidas era mayor, al igual que las exposiciones a donantes. Con dosis entre 1,1 por 10 a la 11 y 4,404 plaquetas por metro cuadrado, no se demostró que hubiese efecto sobre la incidencia de hemorragia. Transfusión de plasma. El tratamiento con plasma proporciona una fuente de factores de la coagulación para los pacientes que tienen trastornos de la coagulación hereditarios o adquiridos. Los pacientes con trastornos hereditarios, como la hemofilia o la enfermedad de Von Willebrand, se tratan en la actualidad sobre todo con concentrar los factores de la coagulación, que son hemoderivados de lotes comerciales procesados y tratados, procedentes de grupos de donantes. Para los pacientes con coagulopatías adquiridas, se dispone de poca evidencia derivada de estudios sistemáticos que sirva para guiar las decisiones sobre la transfusión de plasma. En los pacientes con una prolongación breve de los análisis de la coagulación, como el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial, el tratamiento con plasma tiene una utilidad escasa o nula para la profilaxis en los procedimientos invasivos. El tratamiento con plasma está indicado en los pacientes que sufren una hemorragia masiva, traumatismo, hemorragia posparto o digestiva, o para la reversión urgente de la coagulopatía asociada a warfarina, como en los que tienen una hemorragia intracraneal. La posología recomendada en estos contextos es de 15 a 30 mililitros por kilogramos. Seguridad de la sangre. Errores en medicina transfusional. La frecuencia de errores en la transfusión, transfundir sangre a un receptor distinto del previsto, es de 1 por cada 14.000 a 28.000 unidades. Alrededor del 66% de estos errores se producen en el contexto clínico, identificación paciente y/o etiquetado incorrecto de la muestra al extraer la sangre para determinar el tipo y las pruebas cruzadas, identificación incorrecta del receptor de la unidad de sangre e incapacidad de reconocer una reacción transfusional. La aplicación de la exigencia de 2 muestras de sangre para confirmar el tipo del paciente antes de la transfusión puede reducir al mínimo el problema de la incompatibilidad de sangres por errores en la sangre que se contiene dentro de los tubos. Alrededor de la mitad de los errores de transfusión se deben a incompatibilidades ABO, y un 10% es mortal. Por tanto, la frecuencia de fallecimientos por errores ABO, es 1 por cada 600.000 unidades de sangre, un riesgo superior al riesgo actual de transmitir el virus de la inmunodeficiencia humana o el virus de la hepatitis C. Tabla 177, 3. Reacciones adversas relacionadas con la transfusión. Reacciones transfusionales. Reacción transfusional hemolítica aguda. La reacción hemolítica aguda tras la transfusión se define como la hemólisis de los eritrocitos del donante durante las primeras 25 horas tras la transfusión por presencia de aloanticuerpos preformados en la circulación del receptor. Las reacciones transfusionales hemolíticas agudas con riesgo vital se suelen deber a la transfusión de una sangre con incompatibilidad ABO, a un receptor que tiene aloanticuerpos naturales de tipo ABO, anti-A, anti-B o anti-A, B. Los errores de los profesionales, mal etiquetado de la sangre o error al identificar a los pacientes, causan un 80% de estas reacciones. Los signos y síntomas de una reacción hemolítica intravascular aguda pueden desarrollarse con tan solo 10 a 15 mililitros de sangre con incompatibilidad ABO. La fiebre, que es la manifestación inicial más frecuente, se suele asociar a escalofríos.
El paciente puede referir síntomas como ansiedad generalizada o intranquilidad, o puede presentar dolor en el lugar de la infusión, o en el tórax o en la espalda o en ambos lugares. La secuela más grave es la insuficiencia renal aguda. En un paciente inconsciente o anestesiado, las hemorragias difusas en el lecho quirúrgico pueden ser la primera indicación de una hemólisis intravascular y se pueden acompañar de hemoglobinuria e hipotensión. El tratamiento. El tratamiento se inicia con la interrupción inmediata de la transfusión. Se puede reducir el riesgo de insuficiencia renal administrando cristaloides, como bicarbonato sódico, 250 a 500 miligramos intravenosos en 1 a 4 horas, para mantener un pH urinario de 7 y forzando la diuresis con manitol al 20%, 100 mililitros por metros cuadrado en 30 a 60 minutos seguidos de 30 mililitros por metros cuadrado por horas durante 12 horas, o furosemida, 40 a 120 miligramos intravenoso. Reacciones transfusionales febriles no hemolíticas. Las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas son frecuentes y se estima que aparecen en un 0,5% de todas las transfusiones de eritrocitos y hasta en un 15% de las de plaquetas. La reacción febril transfusional se define como un aumento de la temperatura mayor de 1 grado Celsius, que se puede asociar a escalofríos o rigidez o ambos. Se considera que estas reacciones se deben a una reacción de los antígenos alelos del antígeno leucocítico humano o específicos leucocíticos presentes en los linfocitos, los granulocitos o las plaquetas transfundidas de la unidad del donante con anticuerpos presentes en los receptores previamente aloinmunizados. Los pacientes que han recibido múltiples transfusiones y las mujeres multíparas son los que más riesgo tienen de sufrir este tipo de reacción transfusional. Las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas, sobre todo las asociadas a las transfusiones de plaquetas, se pueden deber a la infusión de modificadores de la respuesta biológica, como las citocinas, que se han acumulado en el concentrado de plaquetas durante su almacenamiento. Los síntomas pueden aparecer durante la transfusión o no hacerlo hasta 1 a 2 horas después de terminarla. El diagnóstico de reacción transfusional febril no hemolítica se suele establecer tras descartar otras causas de fiebre, por ejemplo trastorno de base del paciente, contaminación bacteriana de la unidad, reacción hemolítica aguda por la transfusión. A menudo se pueden prevenir estas reacciones en las poblaciones susceptibles administrando antipiréticos antes de la transfusión de hemoderivados. Se recomienda realizar una leucorreducción antes del almacenamiento para prevenir las reacciones producidas por la acumulación de citocinas durante el almacenamiento. Reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas pueden ser leves, moderadas o potencialmente mortales, y se asocian con la cantidad de plasma que se transfunde. El 1 a 5% de los receptores de transfusiones de sangre desarrolla reacciones alérgicas leves. Las reacciones transfusionales de tipo anafilático se asocian en ocasiones a anticuerpos frente a inmunoglobulina A, que son frecuentes en la población y tienen una incidencia aproximada de 1 por cada 700 personas. Sin embargo, la incidencia de reacciones transfusionales anafilácticas es muy inferior, de 1 por cada 20.000 a 50.000. Las reacciones de tipo urticarial no se comprenden bien y se consideran una interacción entre los anticuerpos presentes en el plasma del receptor y las proteínas del plasma en la sangre del donante. No suele encontrarse un antígeno específico identificable frente al cual reacciona el paciente. Los síntomas suelen ser leves y consisten en urticaria, eritema y prurito. Las reacciones anafilácticas o anaflactoides, que pueden producirse tras la transfusión de unos pocos mililitros de sangre o plasma, presentan enrojecimiento cutáneo, náuseas, dolor cólico abdominal, vómitos, diarrea, edema de laringe, hipotensión, shock, arritmias cardíacas, parada cardíaca y pérdida de conocimiento. Es llamativa la ausencia de fiebre. En algunos casos pueden existir síntomas sugestivos de afectación de la vía respiratoria, como disfonía, sibilancias, disnea y dolor subesternal. El tratamiento se inicia interrumpiendo la transfusión y se administra difenidramina, 25 a 50 miligramos intravenoso, pero episodios más graves necesitan un tratamiento enérgico.
Los pacientes que presentan reacciones alérgicas o urticariales de repetición pueden ser tratados con antihistamínicos o antagonistas del receptor de la histamina 2, bloqueantes histamina 2, antes de la transfusión. Los eritrocitos lavados pueden estar indicados en pacientes que presentan reacciones urticariales graves de repetición. Las reacciones alérgicas o urticariales graves pueden necesitar tratamiento con corticoesteroides. Contaminación bacteriana. La contaminación bacteriana se puede introducir en una unidad de sangre por contaminantes cutáneos durante la venopunción o a partir de donantes con una bacteriemia asintomática. Las bacterias se pueden multiplicar en la sangre y los hemoderivados almacenados a temperaturas refrigeradas, pero es más probable que ocurra cuando se almacenan plaquetas a temperatura ambiente. La contaminación bacteriana de los eritrocitos se suele deber a Yersinia enterocolítica, seguida de Serratia liquefaciens, mientras que las plaquetas se suelen contaminar por estafilococos y enterobacterias. La incidencia de contaminación bacteriana de los eritrocitos se estima en 1 por cada 60.000, con una mortalidad de 1 por millón. La incidencia de contaminación bacteriana de las plaquetas se estimó en 1 por cada 5.000 antes del inicio de los sistemas de detección bacteriana en 2004, pero en este momento se calcula que es un 50% inferior, 1 a 10.000. Los receptores de unidades con bajos recuentos de bacterias pueden tener síntomas relativamente leves, como fiebre o escalofríos, pero la transfusión de unidades con un contenido alto de bacterias puede causar reacciones graves o mortales. Desde el punto de vista clínico, el paciente desarrolla fiebre alta, shock, hemoglobinuria, insuficiencia renal y coagulación intravascular diseminada. La transfusión de sangre se debe interrumpir de inmediato y hay que proceder al cultivo de la sangre del paciente y de la sangre no transfundida que pueda quedar, además de comenzar el tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Sobrecarga circulatoria. Puede producirse un edema pulmonar agudo, debido a la incapacidad del sistema circulatorio de afrontar el aumento de volumen de líquido, en cualquier paciente que recibe una transfusión demasiado rápida. Aunque se desconoce la frecuencia auténtica de este tipo de reacción transfusional, los estudios de vigilancia prospectivos estiman que un 8% de los pacientes sufren una sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión. Las poblaciones susceptibles son, sobre todo, los pacientes muy jóvenes, los ancianos y los pacientes con un pequeño volumen total de sangre o enfermedad cardiopulmonar. El tratamiento es igual que el de la insuficiencia cardíaca. Reacciones tardías. La reacción transfusional hemolítica tardía suele producirse a los 3 a 7 días de la transfusión de la unidad implicada. La hemólisis suele ser extravascular y los eritrocitos son destruidos en la circulación del receptor por los anticuerpos producidos como consecuencia de la respuesta inmunitaria inducida contra la transfusión. Estas reacciones se deben sobre todo a una respuesta anamnésica, exposición secundaria a un antígeno eritrocítico, en un paciente en quien el cribado fue negativo a pesar de la presencia de anticuerpos a baja concentración por una exposición previa a un antígeno eritrocítico extraño en un embarazo o una transfusión. La exposición por segunda vez al mismo antígeno puede motivar la reaparición de anticuerpos IgG a las horas o los días de la transfusión. La exposición posterior al antígeno genera una respuesta anamnésica de anticuerpos que se traduce en un aumento de la producción de anticuerpos IgG capaces de reaccionar con cualquier célula transfundida presente. En la mayoría de los casos, la producción anamnésica de anticuerpos no genera una hemólisis aguda, pero se produce una destrucción de eritrocitos entre 3 días y 2 semanas después de la transfusión. Los pacientes suelen estar asintomáticos y se puede notar la hemólisis solo por una reducción más rápida de lo normal de la hemoglobina del paciente o por la falta del aumento esperado de la hemoglobina. La fiebre, que es el síntoma inicial más frecuente, se produce en algunos casos, junto con ictericia. La insuficiencia renal es poco frecuente. Está indicado administrar prednisona, 1 a 2 mg por kilogramo por día, en las reacciones más graves. Enfermedad del injerto contra el huésped asociada a la transfusión.
La enfermedad del injerto contra el huésped asociada a la transfusión se debe a la transfusión de linfocitos con competencia inmunológica en un paciente con incompetencia inmunológica. El riesgo individual depende de si el receptor está inmunodeprimido, y del grado de similitud del alelos del antígeno leucocítico humano entre el donante y el receptor de la transfusión y del número de linfocitos T transfundidos capaces de multiplicarse y de injertar. Los linfocitos que consiguen injertar organizan una respuesta inmunológica contra el tejido del receptor, lo que se traduce en pancitopenia con hemorragia y complicaciones infecciosas. Los síntomas suelen aparecer en los 12 días posteriores a la transfusión. La enfermedad del injerto contra el huésped asociada a la transfusión es infrecuente, pero resulta mortal en alrededor del 90% de los afectados. Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión. La lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, por su acrónimo en inglés, es un síndrome de dificultad respiratoria aguda, que se produce a las 6 horas de la transfusión y se caracteriza por disnea e hipoxia secundarias a un edema pulmonar no cardiogénico. Aunque creo que la incidencia real está subestimada, se cree que su frecuencia es de alrededor de 1 a 8.000 transfusiones. En un estudio prospectivo de casos y controles anidados, 16 de 668, 2,4%, pacientes de cirugía cardíaca desarrollaron lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, lo que sugiere que la incidencia de la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión es especialmente alta en esta población. En alrededor del 50% de los casos, los anticuerpos de la sangre donante con especificidad frente a alelos del antígeno leucocítico humano o antígenos de los neutrófilos reaccionan con los leucocitos del receptor, lo que aumenta la permeabilidad de la microcirculación pulmonar. Productos lipídicos reactivos. Más recientemente, los productos lipídicos reactivos de las membranas de las células sanguíneas del donante que se originan durante el almacenamiento de los hemoderivados se han implicado en la fisiopatología de la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión. Estas sustancias son capaces de que después lesionan el endotelio capilar pulmonar del receptor, sobre todo en pacientes que reciben transfusiones masivas en cirugía cardíaca o tras un traumatismo, o en personas sometidas a quimioterapia antioncológica. En cada una de estas circunstancias, puede que la incidencia real de la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión esté subestimada porque los hallazgos se pueden atribuir a la enfermedad de base o la cirugía. Igual que sucede con otras causas de síndrome de dificultad respiratoria aguda, el tratamiento es de soporte y un 90% de los pacientes se recupera. Las iniciativas que están en marcha para reducir los riesgos de lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión consisten en reclutar a donantes de plasma hombres o mujeres sin antecedentes de embarazo, así como realizar el cribado de las mujeres donantes de plaquetas por aféresis en busca de anticuerpos alelos del antígeno leucocítico humano, limitando la donación a los que sean negativos para los anticuerpos alelos del antígeno leucocítico humano. Transmisión de patógenos sanguíneos. Las categorías de agentes transmitidos por transfusión, 14 así como los que se analizan en la actualidad. La aplicación de las pruebas de ácidos nucleicos de múltiples mini-pools, muestras de donaciones, pocillos de prueba, de donaciones de sangre ha reducido notablemente la transmisión de la inmunodeficiencia humana y el virus de la hepatitis C durante el período ventana de la infección. En la actualidad, se estima que el riesgo por unidad de sangre es 1 por cada 1,4 a 2,4 millones en el caso del virus de la inmunodeficiencia humana y 1 de cada 872.000 a 1,7 millones para la hepatitis C. Las estrategias de transfusión restrictivas también reducen las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Tabla 177, 4. Riesgos potenciales de las transfusiones de sangre. 1. Agentes infecciosos. Enfermedades transmitidas por las transfusiones que se analizan en los donantes. Virus de la hepatitis B, 1970 antígeno de superficie. 1986 a 1980 frente al core.
2009 ácido nucleico. Virus de la inmunodeficiencia humana, 1985 anticuerpo. 1999 ácido nucleico. Virus de la hepatitis C, 1986 a 1987 alanina aminotransferasa. 1990 anticuerpo. 1999 ácido nucleico. Virus linfótropos de linfocitos T humanos, 1988 anticuerpo. Virus del Nilo Occidental, 2003 ácido nucleico. Bacterias, exclusivamente en las plaquetas, 2004. Trypanosoma cruzi, 2007 anticuerpo. Citomegalovirus. Sífilis. Enfermedades transmitidas por las transfusiones para las que no se realiza cribado rutinario. Virus de la hepatitis A. Parvovirus B19. Virus de la fiebre del dengue. Paludismo. Especies de Babesia. Especies de Plasmodium. Especies de Leishmania. Especies de Brucella. Priones de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Patógenos desconocidos. Tos. Reacciones transfusionales. 3. Aloinmunización. 4. Errores médicos, administración de la sangre equivocada a un paciente por errores en su etiquetado o en la identificación del paciente. 5. Lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión. 6. Sobrecarga circulatoria asociada a fusión. 7. Sobrecarga de hierro. 8. Inmunomodulación. 9. Lesiones por depósito. Antigüedad de la sangre. Figura 177, 3. Riesgos de los principales virus transmitidos a través de las transfusiones en relación con intervenciones y aceleración de la frecuencia de enfermedades infecciosas emergentes que causan preocupación sobre la seguridad de la sangre. Evolución de los riesgos de transmisión a través de una transfusión de sangre de los virus de la inmunodeficiencia humana, la hepatitis B y la hepatitis C. Las principales intervenciones orientadas a reducir los riesgos están indicadas por debajo de la línea temporal en el eje X. Las amenazas infecciosas emergentes de los últimos 20 años están indicadas en el cuadrante superior derecho de la figura. Virus transmisibles. Solo el 43% de los 191 países miembros de la Organización Mundial de la Salud realizan pruebas frente al virus de la inmunodeficiencia humana y los virus de las hepatitis B y C, de modo que al menos 13 millones de unidades donadas cada año no son estudiadas para identificar estos virus transmisibles. En los países más pobres, el coste de cada prueba, entre $40 y $50 por donación, es prohibitivo. Cada año, se estima que las transfusiones inseguras ocasionan 8 a 16 millones de infecciones por hepatitis B, 2,3 a 4,7 millones de infecciones por hepatitis C y 80.000 a 160.000 infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana. Problemas emergentes y evolución tecnológica. Los problemas relacionados con el almacenamiento de los hemoderivados se conocen desde hace mucho tiempo, como el consumo del 2,3-difosfoglicerato en las unidades de eritrocitos durante el almacenamiento a 4 grados Celsius durante más de 35 a 42 días. Algunas evidencias indican que en los pacientes sometidos a una cirugía de derivación coronaria la transfusión de eritrocitos viejos se asocia a un aumento significativo del riesgo de complicaciones postoperatorias, además de a una menor supervivencia. Actualmente se está desarrollando en Estados Unidos un ensayo aleatorizado prospectivo multicéntrico para comparar la transfusión de sangre de menos de 10 días frente a la sangre de 21 días o más en adultos sometidos a cirugía de derivación coronaria. Los estimulantes de la eritropoiesis, incluida la eritropoyetina recombinante humana, las moléculas de eritropoyetina modificadas y los agonistas del receptor de eritropoyetina, junto con los transportadores artificiales de oxígeno, pueden reducir la necesidad de transfusiones de eritrocitos. Se debe someter a la consideración de los comités de medicina transfusional, el conocimiento sobre estos productos de biotecnología y otros hemoderivados especializados, como el plasma tratado con disolventes, detergentes, los hemoderivados leucocidos, los hemoderivados irradiados y los componentes de sangre negativos para citomegalovirus. De lo contrario, la promoción de este tipo de productos por el sector comercial de forma directa a los consumidores socava el control institucional y los fundamentos basados en la evidencia que justifican su uso.